Mis hermanos, buenos días, Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con la serie de Pedro, primera de Pedro capítulo 1. Nos toca analizar el versículo 10. Tenemos acá hermosos tips, ¿verdad? Un pequeño mapa para que nos oriente acerca de la adquisición de este conocimiento tan valioso que nos va a ayudar a nosotros en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a leer. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Bueno, aquí estamos viendo que la referencia que está dando Pedro del gran interés que tenían los profetas del Antiguo Testamento por poder identificar para quiénes serían y en qué tiempo esto iba a pasar. Podemos analizar que, bueno, aquí lo importante que tenemos es el ejemplo de estos hombres. Aquí está la didáctica del ejemplo que tenían estas personas para poder investigar. Aquí podemos ver tres cosas importantes. En primer lugar, la fe. Segundo lugar, la gracia. Y tercer lugar, la salvación. ¿Verdad? Ellos buscaban realmente pues la salvación, la meta de todo el trabajo que uno hace durante toda su vida, a donde nos enfoca, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que la fe, si tú tienes fe, vas a tener gracia. Si tú tienes gracia, vas a tener salvación. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí tenemos estos puntos importantísimos, ¿verdad? Que podemos ver. Ahora, ¿qué podemos aprender acá? La capacidad que tenían estos hombres estaban siendo sostenidas y soportadas por un interés completamente genuino. Cuando uno tiene interés, uno se vuelve sagaz, uno se vuelve intrépido, uno se vuelve dinámico y activo. Cuando uno no tiene interés, uno se vuelve pasivo, se vuelve uno estático, se vuelve uno indiferente, ¿verdad? Le da lo mismo saber que no saber. O sea, una persona que está en una congregación y que no tiene el interés, ¿verdad? Que no está realmente convencido de la necesidad que tiene de conocer, es una persona que no le va a importar mucho, ¿verdad? Si aprende o si no aprende, ni el significado profundo que tienen las palabras, ni el contenido oculto que hay en un versículo, si el versículo es literal, si no se interpreta literalmente, o sea, le falta motivación a las personas que realmente no tienen esta actitud, pues que era actitud. Entonces vemos que la fe es importante, la fe se puede decir que es la base de todo lo demás, pero la fe ¿cómo la tenemos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice la palabra. Esto nos lleva a pensar que Dios está totalmente interesado para poder dejarnos caer la gracia, está interesado en que nos congreguemos, porque la fe viene por el oír. El único lugar donde vas a escuchar la palabra es en la congregación, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, estos hombres, ¿verdad? Tenían eso. Estos hombres tenían la fe, eh, tenían la gracia de Dios, pero todavía no entendían el término de la salvación. Entonces, que ellos estaban inquiriendo y diligentemente indagando acerca de esta salvación. Entonces, este es el punto, lo que nosotros queremos, es el centro, es la columna vertebral del tema de hoy. ¿Con qué intención nosotros buscamos a Dios? ¿Cuál es la dinámica que hay en nuestro corazón? ¿Cuánta es la necesidad que tenemos de conocer la verdad? Porque acuérdense que hay madera, heno y hojarasca y hay oro, plata y piedras preciosas para... Eso habla de la autenticidad del conocimiento, de que la verdad no esté contaminada. Entonces nosotros podemos caer en cualquiera de estos dos elementos. Podemos caer con el heno, con la madera o con la hojarasca. Estas cosas dicen que esa fe no sirve, no construye, no produce y aparte es una fe que desaparece. Sin embargo, la otra es imperecedero. Bueno, entonces aquí vamos a ver
dos palabras importantes: inquirir, inquirir y diligentemente indagar. Estas dos palabras. Vamos a buscar aquí en nuestros textos griegos, ¿verdad? La palabra aquí está. Aquí está Primera de Pedro. Aquí está. Inquirir. La palabra inquirir es la palabra, vamos a ver aquí en el diccionario, es la palabra exeteo. Exeteo. Esta palabra significa buscar. Buscar, el término buscar. Pero esta palabra tiene dos raíces. Esta palabra es, esta palabra no solamente es el buscar, ¿verdad? Esta palabra significa pedir cuentas o reclamar. También esta palabra significa demandar, procurar, ¿sí? Y esta palabra está formada por dos raíces. Esta palabra está formada por dos raíces. Aquí está. Es la palabra ek, que significa fuera, y la palabra buscar, ¿verdad? Aquí está, buscar fuera. Esto es lo que significa exeteo. Es una palabra compuesta de dos raíces, que es ek, es fuera, y la otra, seteo, es buscar. Entonces, buscar fuera. Entonces, este punto nos da que uno de los elementos importantes que los discípulos trataban de hacer es, porque como también esta palabra inquirir significa no solamente indagar, sino buscar, sino también significa demandar, sino también significa adorar. Entonces esto nos puede llevar a este razonamiento sencillo. Estos hombres tenían el Antiguo Testamento, no tenían las escrituras completas. En el Antiguo Testamento habían muchas figuras ocultas, muchas figuras que ocultaban la gracia y el Nuevo Testamento, la gracia y la salvación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces ellos lo que hacían es indagaban con Dios, le pedían a Dios cuentas, le reclamaban a Dios y le decían que les diera a Dios esta oportunidad de poderlos indagar. Esto nos lleva a pensar que nosotros nos sentimos a veces tan autosuficientes que pensamos que el hecho de venir a la Biblia y sentarte y abrir la Biblia y leer lo que caiga, como caiga, sin ningún programa, sin ningún sistema sistemático de lectura, sin mirar las exhortaciones, sin meditar en lo que Dios te pide, sin tratar de entender si estás entendiendo bien o no. Generalmente todas las falsas doctrinas que se han levantado han sido producidas por aislamiento, el estudio de la Biblia aislada. Esto es lo que ha producido el surgimiento de tantas teologías que son diversas y que no coinciden con la teología bíblica. Por eso es que Dios demanda que nosotros tenemos que pedir, tenemos que suplicar, tenemos que averiguar. Y la otra palabra que tenemos acá es esta, que es diligentemente indagaron. Esta palabra que está aquí. La palabra indagar, la palabra indagar es esta. Vamos a ver aquí en el diccionario la palabra, no, y perfecto. Regresamos, es la palabra kai. Y indagaron, aquí está. Vamos a ver aquí. Y es la palabra exereunao, que significa explorar. Aparentemente es muy parecida a la otra palabra, pero esta palabra significa una investigación totalmente exhaustiva para poder llegar a comprender exactamente, como dice el siguiente versículo que nos toca próximamente, es ellos querían saber qué día y qué persona estaba destinada a esta gracia.
¿verdad? Entonces esta palabra exinado también significa explorar. Esta palabra también, esta palabra es indagar cautelosamente, escudriñando cada día, cada día. Por eso es que la fe viene por el oír, porque Dios nos demanda que estemos en la congregación, porque dice que en la conjunción de los sabios está la sabiduría. En la unidad de los sabios está la sabiduría. Entonces en la iglesia podemos aprender, en la iglesia podemos practicar, en la iglesia podemos perdonar, en la iglesia podemos aprender a manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso Dios pide eso. Y aparte en la iglesia vas a estar protegido de que el diablo no te vaya a engañar estando tú en la soledad y el diablo pueda meterte ideas, porque el diablo puede meter ideas y nos puede confundir. Por eso siempre Dios levantó 5 ministerios para poder orientar a las personas. Por eso dice también la palabra de Dios que todos los creyentes, dice Corintios, tenemos que tener un tutor que nos vaya orientando, porque es importante que tengamos una línea directa, ¿verdad? Una persona que Dios ha levantado para poder edificar a los santos es una persona que ha aprendido y que Dios lo ha protegido y que Dios lo ha enseñado y ha pasado por toda la curva de aprendizaje y está capacitado para darnos esas instrucciones. Entonces aquí vemos que la palabra es indagar cautelosamente, escudriñar, ¿sí? Entonces esto es importantísimo. Aquí también el diccionario Swabson dice indagar y diligentemente, investigar intensamente y escudriñar. Esto habla de un estudio totalmente exhaustivo, que hacer una exégesis. Acuérdense que ellos no tenían la referencia al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro de muchas ceremonias, es un libro de muchas historias, de muchas autobiografías. Entonces es un libro que no vas a encontrar con claridad la doctrina, ¿verdad? Y ellos le pedían a Dios. O sea, ese es el punto. La lección para nosotros es esta, ¿verdad? Es esta. Esta palabra es una forma intensificada de araunao, que significa investigar y buscar, fuera. Sí, por eso, esta palabra araunao, vas a investigar intensamente fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de tu propio núcleo. Vas a investigar fuera de tu propio mundo de pensamientos y mundo de reflexiones, sino tú vas a investigar en lo que tenían ellos. ¿Qué tenían ellos? Tenían el Antiguo Testamento, tenían la Torah, tenían la ley, tenían estas cosas. Ellos ahí se la pasaban mirando y pasaban horas y días completos trabajando. Ellos no tenían un maestro, porque era el arranque. Dios levantaba a estos hombres en contacto directo con Dios. Así que este es el punto. Así que mis hermanitos, nosotros necesitamos aprender esto para poder entender estas cosas. Así que mis hermanos, este es el punto donde nosotros queremos llegar, es en la forma en que cada uno de nosotros construye su propia fuente y sus propios criterios de aprendizaje, ¿verdad? Dios nos ha dado criterio. El aprendizaje tiene que ser exactamente oyendo la palabra de Dios, porque si no oyes la palabra de Dios, dice que no hay fe. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El Señor nos manda, mis hermanos, a que estemos muy pegados, que estemos muy comprometidos con la Escritura y que tengamos un interés tan grande que podamos abrir una investigación con diligencia, escudriñando cada día. Dios los bendiga, mis hermanitos.